Secretaria General de la Asociación Gremial Docente, porque tengo la referencia de que el gremio ya ha intervenido en estos dos casos. Florencia, buen día. Guillermo la saluda. ¿Cómo va? Hola Guillermo, buen día para vos, para toda la audiencia, un placer y gracias por este contacto que me has realizado. Bueno, al contrario, gracias a vos, Florencia. Bueno, hay dos denuncias más, ya tienen sumario. ¿En qué estado se encuentran esas denuncias? A ver, Guillermo, yo contarte un poco que, bueno, el sindicato está atento a estas situaciones, a las situaciones de violencia, de acoso, de abuso, de discriminación que ocurre en la universidad. En la universidad, vos bien sabés, no es un espacio diferente que la sociedad misma, entonces estos hechos que ocurren en la sociedad también ocurren en la universidad. Negarlo es empezar mal a tratar de resolver estos problemas y avanzar en estos conflictos. Nosotros tenemos conocimiento de situaciones particulares en varias facultades, ¿no? Hemos acompañado a una compañera por violencia laboral, a lo mejor de género, pero bueno, sí laboral, en la Facultad de Ciencias Exactas, y también dos casos de violencia laboral que no son, o sea, como viene en el marco esto del profesor de hockey y todo, yo quiero dejar sentado que al menos AGD no tiene conocimiento de violencia sexual del tipo de este profesor, ¿no es cierto? No es así. Y situaciones de acoso o violencia en el trabajo. Y lo que hacemos como sindicato es, básicamente, si recurren a nosotros, acompañar a quienes lo hacen y también ayudarles en las gestiones administrativas que realizan, si realizan un pedido de intervención, que es una de los caminos establecidos por el protocolo de acción y prevención ante situaciones de violencia y discriminación de género, o si consideran que tienen que hacer una denuncia en ese sentido o una denuncia por violencia laboral, acompañamos a los trabajadores que así lo hagan, que se acerquen al sindicato poniendo en consideración estas situaciones por las que atraviesan. Bueno, y estos dos casos son de reciente denuncia, Florencia. Me refiero a los dos de la Facultad de Ciencias Humanas, a lo que aludió Enrique Berman. Usted suma uno más de la Facultad de Ciencias Exactas, entonces serían tres ya los casos que están siendo investigados. Mira, yo te voy a contar, vamos a tratar de no entrar en detalles de los casos que te comentaba antes de la entrevista, obviamente no revictimizar a nadie, ni interferir en absoluto, porque no es lo que busca el sindicato, interferir en las acciones que se tienen que llevar adelante. Lo que preocupa al sindicato, que tiene que ver con tu pregunta, es la demora que tienen en tratamiento los casos, ¿no? Un caso data de el pedido de intervención, no es una denuncia, es un pedido de intervención que realiza la docente, data de septiembre del año pasado, y todavía estamos con un expediente que da vueltas dentro de la universidad, ¿no? Que va de un área a otra y que no se toman medidas, cuando en realidad lo que se estaba solicitando eran medidas para que cese la situación que consideraba la persona de acoso laboral. En ese sentido todavía no se ha llegado a ninguna resolución, no han habido acciones que se hayan tomado, por lo menos que tenga conocimiento el sindicato. Y el segundo caso en Humanas sí es un poco más reciente, es de marzo de este año. Lo mismo, el expediente lleva tiempo dando vueltas sin ser tratado, entendemos, por el órgano que debe ser tratado en la facultad, que sería el Consejo Directivo. Pero bueno, contarte esto, sí nos preocupan las dilaciones y las demoras. Entendemos que hay un tránsito por la universidad de este tipo de situaciones, cuando uno presenta o el pedido de intervención o la denuncia, que son demasiado lentos para lo que vive la víctima, ¿no es cierto? Hay víctimas que viven situaciones realmente dolorosas y complejas.
por lo que conozco, Florencia, corríjame, no intento revictimizar a nadie, pero en un caso la situación es mucho más tensa que en otro. Incluso en este caso al que le aludo, la docente está pensando en renunciar a su cargo si no resuelve la universidad algo de inmediato. ¿Esto es así? Bueno, yo no podría asegurarte eso, ¿no es cierto? Insisto en que uno acompaña a las víctimas y entiende que decisiones como esas no están fuera de su análisis, ¿no? Porque si uno entiende que está siendo violentado o acosado en su lugar de trabajo y esa situación no se resuelve, seguramente que la opción de renunciar pasa por la cabeza de uno, ¿no es cierto? Porque busca bienestar y no estar pasándola bien. Si no se toman cartas en el asunto y no se avanza sobre el tratamiento de la situación. Así que me imagino que no es un imposible que haya pasado eso por la cabeza y el análisis de cualquier persona sujeta a esta situación. Sería saludable, ¿no es cierto? Sí. Pensar que uno, pasándola mal, quiere irse de ese lugar. O sea, hablaría bien de la salud mental también de la persona. Sí, pero lo que hay es también un riesgo de que si la universidad no interviene en tiempo y forma, la víctima termine siendo aún más víctima yéndose del trabajo, no teniendo que renunciar. No, totalmente, Guillermo. Por eso nosotros acompañamos y estamos atentos a la situación de las personas que son víctimas de estas situaciones, porque justamente entendemos que es la institución la que debe hacerse cargo de resolver, y si existiese violencia, si eso se comprobase, si hubiese personas que tienen actitudes violentas o de acoso, que eso se revierta y se modifique. Y es hablando y encarando los conflictos y las situaciones que esto va a empezar a cambiar. Estamos dialogando con la secretaria general de la Asociación Gremial Docente a propósito de casos nuevos que han aparecido de distintos tipos de abusos y que han sido realizadas las presentaciones. En ninguno de los casos hay sumarios administrativos abiertos. Esto implica que todavía la denuncia no ha prosperado, es así, solamente hay una intervención. ¿Cuál es la diferencia entre que haya o no haya sumario? Veamos. Cuando hay una solicitud de intervención, tal como lo establece el protocolo que te comento de género, lo que la gente, el docente, la persona está pidiendo es que se generen acciones que permitan cambiar esa situación de acoso, ¿no? Que no sentirse más acosado. Y eso puede ser, pueden ser acciones variadas, inclusive cambiar de lugar de trabajo, o buscar un acuerdo entre las partes para no compartir espacios, inclusive obviamente el trabajo con quien pudiese ser la persona violenta, que pueda empezar a cambiar sus actitudes, ¿no? Una revisión más personal y que le permita transitar esto y cambiar de actitud. Esto sería una intervención. Cuando uno habla de una denuncia, esta es una situación más relevada, o sea, con aspectos que uno entiende que la persona ya primero ha sufrido un daño bastante importante, y en ese caso es probable que pueda tener que surgir una investigación sumaria o un sumario, ¿no es cierto? Esas son decisiones ya del régimen disciplinario que adoptan en general por ejemplo, los consejos directivos en el caso de las facultades. Pasó con el rectorado en el caso del profesor de hockey. Se decide iniciar una investigación sumaria o un sumario. Son dos momentos distintos. En la investigación sumaria sería que no hay indicios todavía como para hacer el sumario. El sumario sería ya como la instrucción de un juicio, entre comillas, ¿no es cierto? Y que va a llegar a una resolución. Está bien, aquí en estos dos casos no hay ni una ni otra cosa todavía, solo una presentación. Todavía están en situación de, por lo menos el Consejo Directivo de Ciencias Humanas, hasta donde me consta, no ha analizado ni la intervención, si tuviese que hacerlo, porque eso podría tomar las acciones la autoridad del área, o sea, en este caso el decanato,
Y en el otro caso entiendo que no ha llegado todavía al consejo directivo de la facultad. Nosotros tuvimos una reunión con el decano a fines de marzo, exponiendo como sindicato que estábamos interesados en un tratamiento correcto de estos temas, y el decano se había comprometido a avisarnos en la situación en que esto ingresase al consejo directivo. No hemos sido avisados y lo mismo hemos estado siguiendo el expediente para ver en qué situación se encontraba. Para finalizar, ¿en qué medidas le preocupa, Florencia, que una de las personas denunciadas esté por asumir un rol en segunda línea en la nueva conducción de la universidad? ¿Usted cree que eso debería al menos suspenderse hasta que se esclarezca la situación? ¿Le parece que eso terminaría siendo un aval para esta persona? Mira, Guillermo, yo te cuento un poco cómo comprendemos desde el sindicato estos hechos de violencia. En general, los hechos de violencia y de acoso surgen cuando hay una disparidad de poder entre las personas, ¿no es cierto? Por esto es es esperable o lamentablemente esperable, ¿no es cierto? Pero tiende a suceder más estos hechos entre jefe y personas a cargo, esto en el sector no docente, en el sector docente, entre docentes y estudiantes, entre docentes y no docentes en distintos sentidos según quién detenta el poder, ¿no es cierto? La violencia está bastante asociada a ello, que propicia, ¿no?, el surgimiento de perfiles así de personas violentas que generen esta situación. Nosotros entendemos que si una persona además es designada en un cargo de cierta relevancia, con cierta responsabilidad, esa persona que está sospechada, no decimos que sea necesariamente violenta, pero que está sospechada de violencia, se ha llevado a un lugar de más poder, uno teme que eso complejiza y dificulte que se resuelva la situación, ¿no? Porque una persona, si es violenta, aprovecha esas situaciones de poder y entonces estaría en una situación de aún más poder y y generando más conflicto. Por eso entendemos que lo esperable sería que estas personas no asuman esos espacios y que reviertan su forma de tránsito en la vida, porque generan tantísimo dolor en compañeros y en trabajadores y estudiantes, obviamente, si fuese en el caso de estudiantes. Sí, y lo último, ninguno de los tres casos a los que se está haciendo referencia en esta entrevista se trata de abusos de orden sexual, son abusos sexistas, es decir, imponer la condición de género por sobre el otro en cuestiones laborales, de esto se trata. En principio sí. Hay un caso que tiene algunas aristas particulares, pero no entraría en detalle, no puedo avanzar mucho más. Pero en términos generales, por eso decía, lo diferenciaba del caso del profesor de hockey. No hay, está claro. Abusos y violencia sexual de ese nivel. Florencia, muchísimas gracias por este contacto, muy amable. Por favor, gracias a vos. Florencia Granato, la secretaria general de la Asociación Gremial Docente, dando cuenta de estos tres casos, ¿no? De situaciones bien distintas, dos casos en la Facultad de Ciencias Humanas. Ahí hay un caso en donde ya a sobre cerrado está circulando el trámite dentro de la propia facultad. El otro caso todavía si bien se advirtió de la situación, no ha comenzado a tener un recorrido formal, aunque el gremio ya ha intervenido, y la propia Granato da cuenta de un tercer caso en la Facultad de Ciencias Exactas. Bueno, uno de los desafíos que tiene la nueva conducción está ligado con esto, ¿no? Con ponerle límite a los abusos. Aquí se encendió la alarma porque uno de los acusados, que ya viene con otros antecedentes de otra índole en la propia Facultad de Ciencias Humanas, está siendo promovido por la actual conducción de la universidad, a cargo de la profesora Rovera, a subsecretario de una de las áreas estratégicas de la universidad. Y esto encendió la preocupación adicional respecto de esta situación puntual. Así